Buenos días, ¿cómo está, iglesia? Voy a preguntar de nuevo porque con ese ánimo me desmotivó, no me motivó. ¿Cómo está en esta mañana? Qué bueno, ¿por qué no le da un aplauso más a Dios y le da gracias por la oportunidad que nos regala de estar en este lugar? Dígale al hermano que tenga a su lado, a su derecha, a su izquierda, dígale, hermano, me bendice ver tu rostro hermoso en esta mañana. Me gusta que el Señor dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. ¿Ah? El que entendió, entendió. No, hermanos, qué bendición poder estar acá. No sé cuántos estuvieron el domingo pasado. A ver, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? El pastor comentó que por razones externas a nuestras coordinaciones y todo eso, no tuve la posibilidad de compartirles. Me correspondía a mí el domingo anterior, pero sin embargo, ahí por algunas circunstancias personales se me complicó un poco el asunto y el pastor siempre ahí está dispuesto. El Señor le habla súper rápido al pastor. Yo le digo a él, de repente yo tengo que estar semanas trabajando en una predicación y el pastor en una semana, en 3 días, nos tira qué mensaje, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por la vida del pastor también. Y creo que de alguna u otra razón, Dios ha permitido para este día que yo pudiera estar compartiéndoles la palabra en esta mañana. Así que si usted está acá, este mensaje Dios lo reservó para su vida. Amén. Creo que antes que leamos, vamos a entrar de llenos a nuestra palabra. Y antes que leamos, hoy no tenemos las pantallas, pero ahí si usted tiene la Biblia física o en su celular, acompáñeme. Vamos a leer el libro de Reyes, la primera parte del libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 20 y la verdad que este capítulo es muy extenso, son alrededor de 40 y algo versículos, por lo cual obviamente el tiempo no nos daría para leerlo completo, pero sí vamos a leer un extracto que me parece importante y que fue lo que Dios cargó en mi corazón para esta oportunidad. Pero antes de leerlo, quiero darle un poco de contexto para que entendamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que acontece, quiénes son nuestros protagonistas y cómo se va desarrollando todo. Entonces, en el capítulo 20, este capítulo nos habla de una guerra que se estaba dando entre los arameos y los israelitas, específicamente Israel del norte. Como usted sabe, después que David entregó su trono a su hijo Salomón y más adelante hubo de cierta manera ahí un rompimiento, una quebrazón en Israel y se dividió en 2 reinos, por decirlo de cierta manera, el reino del norte y el reino del sur. Y en esta oportunidad estamos hablando de este reino del norte y es cuando en ese entonces estaba el rey Acab en el trono de Israel. Y la verdad que algo que me parece curioso es que desde David siempre la gestión que hubo en los reyes de Israel fue en decadencia. Fueron de mal en peor. Y creo que es importante mencionar que este rey Acab no fue uno de los mejores, sino fue uno de los peores en su gestión como rey. Él se mezcló con las tribus y con dioses paganos. Permitió que se pusieran estatuas de otros dioses en el templo del Señor. Imagínese al nivel que había llegado. Se casó con, no sé si le suena, esta niña Jezabel, que era muy malvada y que le pidió incluso la cabeza del profeta Elías, porque obviamente estaban en contra de lo que Dios hablaba a Israel. Pero el asunto es que Israel se había mezclado con distintos dioses ajenos, con distintas culturas que eran totalmente fuera de lo que Dios quería para su pueblo. Entonces, estamos en estos tiempos y el rey de los arameos, que se llamaba Ben-Hadad, es como nombre de teleserie turcas, ¿ah? Y este rey le declara la guerra al rey Acab de Israel y como ya le decía, resulta que este capítulo comienza mencionando las demandas que le exigían los arameos
al rey Acab y partió con unas demandas, la verdad que bastante fuertes. Lo primero que le demandó el rey Ben-Hadad de los arameos a los israelitas es que Acab le tenía que entregar, número uno, a sus mejores esposas, a sus mejores hijos y todas sus riquezas. Yo no sé si usted viniera alguien externo y le demanda a su esposo, a su esposa, a sus hijos o lo que pueda tener en la billetera, sea más o sea menos, si usted se lo entregara tan fácilmente. Pero la palabra nos dice que el rey Acab no puso mayor oposición y le dijo, ok, toma todo lo que quieras, pero no queremos ir a la guerra. Él no se sentía preparado para la guerra. Entonces, yo me imagino que dado que el rey se dio tan fácilmente, el rey de Israel, este tipo de los arameos se subió por el chorro, como decimos en buen chileno, y le quiso exigir más. Y esta vez le dijo, ¿sabes qué? Ahora tengo una segunda demanda para tu vida, y no es que solamente me vas a entregar a todas tus esposas, a tus mejores hijos y tus riquezas, sino que quiero que mis hombres saquen todo lo que encuentren en tu palacio, en las casas de tus ancianos, de tus consejeros, y todo lo que encuentren de valor, mis hombres también se lo van a llevar consigo. Y en ese momento, el rey Acab, es que ahí ya se siente un poco más contra las cuerdas, y él dice, no puede ser que me esté pidiendo más cosas, y reúne a sus consejeros, a sus ancianos, a toda la gente que le servía y les preguntó qué podemos hacer. Y estos consejeros le dicen, no, tú no puedes ceder a estas demandas del rey, bla, bla, bla. Y resulta que el rey finalmente le dice y le responde por medio del mensajero, le dice, ¿sabes qué, Ben-Hadad? Tu primera demanda la cogí bien, pero la segunda no. Hasta aquí nomás llegamos. Y finalmente el rey de los arameos se enfurece y dice que le entrega su vida a Dios, o sea que lo puede atacar, que lo puede incluso matar si es que llega a quedar de Israel polvo suficiente para las manos de todos sus hombres. O sea, en otras palabras dijo, aquí sí que te equivocaste y voy a atacar con todo lo que tengo a tu pueblo, a tu ciudad, a los tuyos. Entonces es en este momento cuando se levanta la voz de un profeta y el profeta le entrega una palabra al rey Acab y le dice que Dios le iba a entregar la victoria aun cuando su ejército era muy, pero muy menor al que tenían los arameos, que se habían reunido con muchos reinados más. Y el rey pregunta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque humanamente no es posible. Y el profeta, o Dios por medio del profeta, le dice, lo único que te vas a encargar tú es de tú atacar primero que ellos. Y finalmente es en este contexto cuando se cumple la palabra de Dios por medio del profeta, e Israel, contra toda probabilidad, contra todo pronóstico, contra todo lo que cualquier persona que sabía quizás de guerra pudiera haber dicho, dice la palabra que cada israelita pudo con un arameo y el resto agarró lo que pudo de los arameos y se devolvieron con sus carros. Dice que hasta incluso el rey Ben-Hadad se devolvió apenas y con alguno de sus capitanes, de sus oficiales. Entonces, finalmente Dios le entrega la victoria a los israelitas y el rey arameo, como le dije, alcanzó a escapar. Y es aquí, en esta parte de la historia, cuando podemos ya leer este mensaje o estos versos que quiero compartirle, que son el centro de lo que Dios entregó para esta oportunidad. Y vamos a ir a Primera de Reyes 20, vamos a leer de los versos 23 al verso 28. Acompáñeme ahí si usted lo tiene. Y dice, después de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras, en los valles, en los puntos más bajos, era lo que decían ellos. Verso 24, solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Recluta otro ejército como el que perdiste, consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad
hizo lo que ellos le sugirieron. Versículo 26. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec, que era una llanura cercana al lugar donde ya habían tenido la primera batalla. Verso 27. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía a 2 pequeños rebaños de cabra en comparación al inmenso ejército arameo que llenaba la campilla. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti, entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Cuántos dicen amén por su palabra? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Entregamos este tiempo, Señor. Entregamos este momento de poder disfrutar y recibir tu palabra, Señor. Yo te pido que me utilices mi vida nada más que como un canal para hablar, para transmitir y para revelar a la vida de tu iglesia lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que nada, Señor, más de lo que tú está en tu perfecta voluntad salga de mi boca, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y tu Espíritu Santo. Dígame un amén y regalen un aplauso más a Dios. Vamos a entrar a nuestra palabra. Entonces, la verdad que, hermanos, hace ya algunas semanas atrás estaba con varias ideas sobre qué Dios quería hablarnos para el mensaje de hoy. Y lo que me entregó para esta oportunidad no fue hasta que, ¿se acuerda 2 domingos atrás cuando el pastor José Figueroa nos trajo la palabra? En cierta manera recibí una confirmación de parte de Dios a lo que tenía que compartirles, transmitirles, hablarles. Entonces, ya como le dije, por razones personales no pude traer el mensaje la semana anterior. Y el pastor estuvo hablándonos un mensaje, no sé quiénes recuerdan cuál fue el título, pero eran las cosas que afectan o que debilitan nuestra relación con Dios. Y eso para mí fue una reconfirmación de lo que Dios quería hablarnos en esta mañana. Así que yo le agradezco a Dios por esto, porque siendo honesto con ustedes, yo les puedo decir que han habido momentos en mi vida en los cuales me he sentido con mi relación con Dios golpeada, con mi relación con Dios debilitada, así como que me siento muy lejano, o como quizás podríamos decir en esas sequías espirituales, o momentos en los que me pareciera que incluso Dios ya no estaba conmigo. Sé que no es así, pero al menos yo no lo sentía tan cercano como hubiese deseado sentirlo. No sé si a usted le ha pasado, pero es muy probable que en algún punto de su vida usted también haya experimentado estas crisis a nivel espiritual, y quizás alguno en este lugar hoy está pasando por esos momentos en los cuales se siente, a pesar de que estás aquí en la iglesia, a pesar de que intentas orar cada día al Señor, a pesar de que tomas un tiempo para leer la palabra, sientes que Dios no está tan cercano como tú lo quisieras, o sientes que estás en esa sequía espiritual. Entonces, yo sé que, y como nos compartió el pastor, hay muchas cosas, hay muchas causas que atientan directamente a tu relación y mi relación con Dios, a nuestra comunión, a lo saludable que pueda estar, a lo firme, a lo fuerte que podamos estar el lazo entre Dios y nosotros. Entonces a mí me encanta lo que dice en el verso 28 de este capítulo 20 de Primera de Reyes y que acabamos de leer. Dice: esto dice el Señor, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de montañas y no de las llanuras. En otras palabras, no de los valles, no de los momentos bajos. Eso es lo que me hablaba Dios. Entonces el profeta dice: así que derrotaré a ese gran ejército por ti, y entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuántos me dicen amén por eso? ¿Sabe por qué? Porque esto es justo lo que Dios cargó en mi corazón, que ya sea a nivel espiritual o en nuestra relación o comunión con Dios, nos encontremos quizás en esas montañas, en esos montes, o el día de hoy quizás algunos nos encontramos en esas llanuras.
en esos bajos, en esos valles. Pero quiero decirle que aún, como dice su palabra, en los altos o en los bajos, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios sigue siendo Dios. Y si estás tomando notas hoy en esta mañana, quiero compartir el título de este mensaje y es Dios en los altos y en los bajos. Porque sé que de alguna manera todos pasamos momentos buenos y malos momentos. A nivel espiritual los vivimos, a nivel ministerial los vivimos, a nivel de nuestro servicio, a nivel familiar, a nivel de salud, en todo nivel de vida experimentamos y enfrentamos momentos altos y momentos bajos. Pero me encanta que Dios siempre es el mismo, indistintamente donde tú y yo nos encontremos, Dios siempre es el mismo. Entonces quiero compartirte 3 principios o fundamentos para tener en cuenta en aquellos momentos, en aquellos puntos bajos de nuestra vida, para que nuestra salud espiritual y nuestro espíritu se vea fortalecido. ¿Cuántos necesitan escuchar esto en esta mañana? Entonces, creo que en cuanto a los puntos altos o bajos de nuestra vida, es muy simple pasar de un extremo a otro. Yo no sé cómo es usted, pero yo veo la vida de mi hijo y de repente se está riendo a carcajadas y de un momento a otro se armó la Tercera Guerra Mundial, hermano, en nuestra casa. Se pone a llorar y a reclamar y aquí y allá y tratamos de hacer todo lo que está en nuestra mano con mi esposa, pero bueno, para ella es más fácil calmarla que para mí, pero creo que así como un niño, también nosotros experimentamos estos cambios, muchas veces de extremo a extremo. Nos sentimos que flotamos, ni siquiera caminamos, flotamos de la unción que podemos tener ciertos días, pero resulta que la siguiente semana estamos por el suelo y no escuchamos a Dios y no queremos leer la Biblia y no queremos hacer muchas cosas, pero así como esto ocurre en todo nivel de vida, como les decía, también ocurre en nivel espiritual y en nuestra relación y comunión con Dios. Entonces, el hecho de sentirnos en esos bajones espirituales es algo de lo que ninguno de nosotros está exento en esta mañana. Así que gírate a la persona que tengas cerca y dile: hermano, tú ni yo estamos exentos de atravesar por estos momentos. Es mucho más común de lo que imaginamos. Dile, es mucho más común de lo que tú crees. El pastor José lo reflexionó en un momento de sus mensajes y que él decía: me sentí muy identificado porque yo también tengo un blog de notas en mi teléfono y siempre escribo ahí lo que Dios me va diciendo y voy anotando ideas. Y él mencionó en un momento que él abrió un libro nuevo, un blog de notas y colocó que ¿dónde estás que no te puedo sentir? Y creo que así muchos de nosotros nos sentimos también, y es totalmente válido, hermano, porque nosotros hemos idealizado la comunión que un cristiano o un hijo de Dios debiera tener con Él, pero no quiero causar confusión con esto, pero siempre debiera estar nuestra relación fortalecida. Pero hay razones por las cuales se debilita y es normal que lleguemos a esos puntos. Lo que es anormal es que no queramos salir de ello. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Yo quiero salir muchas veces de esos momentos. Entonces, recordemos los grandes héroes de la fe. ¿Cuántos de Abraham, David, todos estos hombres, José, que admiramos tanto y que hicieron cosas tan maravillosas, también se equivocaron como nosotros, también experimentaron estos momentos? Yo no sé si usted ha leído los Salmos, pero en los Salmos podemos ver el corazón abierto de David en cierta manera, cómo él se sentía en muchas oportunidades. Recuerda que le decía a su propia alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te sientes así? Alma mía, bendice a Dios. O sea, yo lo que veo en este personaje, en este tipo, es que era una persona común como cada uno de nosotros, y en ciertos momentos su humanidad no quería buscar de Dios, no quería exaltar el nombre de Dios, se sentía totalmente ajeno quizás, pero él intencionalmente, yo lo leo como una oración y le decía: alma, adora a Dios.
A pesar de lo que sientas. Y yo no sé usted, pero yo soy bueno para hablarme a mí mismo. Quizás hay algunos aquí que les pase de igual manera, sobre todo cuando estoy haciendo ejercicio y como que ya no tengo ganas de hacer más ejercicio y me digo, ya pues Manuel, tú puedes, dale, no seas flojo, aquí, allá. Entonces me encanta como el rey David escribe esos salmos muchas veces porque nos habla de que intencionalmente nosotros tenemos que ser disciplinados, porque nuestra carne y nuestros espíritus y nuestra alma muchas veces se van a contraponer a lo que necesita nuestro espíritu, y ahí, hermano mío, lo que se necesita es disciplina, como lo hacía el salmista. Entonces, en los primeros versos que podemos leer, yo le digo y le recomiendo, hermano, de verdad, lea después el capítulo 20 completo. Es muy extenso, por eso no lo podemos hacer. Pero en los primeros capítulos, en Primera de Reyes, el rey Acab fue sucumbiendo, fue cediendo a las demandas de sus enemigos. Y justo de esto se desprende este primer principio, este primer fundamento. Y es, si usted lo está anotando, número 1, no cedas a las demandas de tu realidad. No cedas a las demandas de tu realidad. Este es el primer consejo. Todos en cierta medida estamos viviendo una realidad distinta, estoy seguro de eso. Todos enfrentamos situaciones, cada una de las personas que están en este lugar está lidiando con una realidad distinta a la de la persona que puedas tener adelante, a tu derecha o a tu izquierda. Quizás hay algunos que pueden estar viviendo cosas similares, pero por la gracia de Dios conozco quizás algunas realidades en este lugar, y todos enfrentamos nuestras luchas, todos enfrentamos una realidad, quizás cosas de índole laboral, de índole familiar, alguna enfermedad, conflictos internos. Quizás algunos podemos estar viviendo situaciones más o menos similares, pero todos en este lugar estamos viviendo una realidad. Y quiero decirte que indistintamente a la realidad que podamos experimentar, esta realidad demanda algo de nosotros. Tu realidad demanda algo de nosotros. Y la pregunta es, ¿logramos identificar lo que mi realidad está demandando de mí? ¿Estoy cediendo o estoy resistiendo aquellas demandas de lo que estoy viviendo? Quiero utilizar algunos ejemplos para que quede más claro esto. Puede que tu realidad te demande actuar de una manera inconsecuente a lo que profesamos. Yo le digo, al nivel de mi rubro, es muy común ver cosas totalmente tránfugas, totalmente sucias, y muchas veces puede ser que alguna situación laboral te esté demandando hacer cosas que atentan contra tu propia fe. Puede que tu realidad te demande arrojar la esponja quizás. No, ya, hasta aquí nomás. Ya esto me cansó, ya esto me superó, ya esto para mí es más que suficiente, así que arrojo mi esponja. Puedes que tenga una realidad que te esté demandando dejar de creer. Todos podemos estar viviendo distintas realidades, pero incluso la realidad que puedas estar viviendo puede estarte incluso demandando alejarte de la iglesia o alejarte incluso de Dios. Por eso es importante identificar lo que la realidad que estoy viviendo me demanda. Podemos ver en la vida del rey, sus enemigos le demandaban unas cosas, ¿verdad? Le demandaron a sus esposas, le demandaron a sus hijos, le demandaba sus riquezas, y él simplemente cedió, no puso una mayor oposición. Entonces quiero que sepas en esta mañana, hermano mío, quiero que sepas que mi realidad y tu realidad, lo logres identificar o no lo logres identificar, está constantemente demandándote cosas, lo veas o no lo veas. Hay conductas quizás que tu realidad está demandando, incluso decisiones de nosotros mismos, pero como hijos de Dios no podemos ceder, simplemente no podemos ceder como el rey lo hizo con sus enemigos. Me parece muy oportuno lo que decía Salomón en el segundo capítulo de Cantares, cuando habla de las zorras pequeñas. ¿Recuerda cuando hablaba de las zorras pequeñas? Decía, atrapen
a las zorras pequeñas, porque son las que pueden arruinar un viñedo completo. Entonces quiero decirte que muchas veces esas demandas puede ser algo muy sutil, puede ser algo que a primera vista no te vas a percatar, pero puede que estemos cediendo. Entonces, hermanos míos, es importante entender que para que pasar por estos estados, por estos bajos espirituales, no ocurre nada más porque sí. Dígale a la persona que tiene a su lado, estos estados espirituales no se llega porque sí. No se llega simplemente porque sí. Hay muchas veces una serie de detonantes y sucesión de acciones o decisiones por parte de una persona para llegar a un punto determinado. En la construcción, hermanos, algo que se logra evitar mucho y hoy está muy normado, yo creo que a todo nivel de seguridad en cuanto a lo laboral hoy por hoy, ya no es como años atrás. Antes, hermano, y quizás veo aquí algunas personas que conocen un poco de construcción, pero antiguamente, hermano, la persona se subía a un andamio, si es que se le podía llamar andamio. Hoy en día ya no es así, o sea, se tienen que tomar una serie de medidas. Tiene que haber un cabo de anclaje, tiene que ser un andamio validado, con una memoria de cálculo, un sinfín de cosas. Entonces, ¿por qué le doy este ejemplo? Porque cuando ocurren accidentes es porque se generan una serie de eventos desafortunados y gatillan en un accidente. Asimismo ocurre con los estados bajos de nuestra vida. Es una sucesión de decisiones, es una sucesión de conductas, es una sucesión de algo en tu vida que te hace llegar a ese punto tan bajo, a sentirte que espiritualmente te has alejado de Dios. Entonces, como decía el salmista, hay que atrapar aquellas zorras pequeñas, hay que identificar aquellas cosas implícitas, hay que atrapar esas conductas, esas acciones, esas respuestas, esas disciplinas de nuestro día a día que tenemos, propias de nuestra naturaleza humana, propias de nuestra carne, propias de nuestra alma, que a la larga van a ir apagando la llama de tu comunión con Dios poco a poco, hasta sentirnos en esos valles oscuros, hasta sentirnos en esos momentos difíciles. Entonces, como hijos de Dios, lo primero es estar muy alerta a lo que demanda mi realidad. Debemos ser muy disciplinados y, como le decía anteriormente, intencionales en todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer, entendiendo que todo eso tiene un efecto en nuestra relación con Dios y en nuestra salud espiritual. Dejar de hacer un devocional diario, quizás. Dejar de leer la palabra un día. Dejar de orar con Dios como regularmente lo haces. Dejar de escuchar una predicación, dejar de escuchar tu playlist cristiana de alabanza, de adoración, dejar de conectarte a un grupo de vida, a una sesión, dejar de venir un día domingo a la iglesia. Todo eso puede ser una gatillante para llegar a esos puntos tan difíciles que tú y yo enfrentamos. Recuerde, nada ocurre porque sí. Nada ocurre porque sí. El punto en el cual hoy se encuentra nuestra vida es el resultado de una serie de acciones y decisiones que hemos tomado. Si hoy tú te sientes que estás en un momento de sequía espiritual, que estás alejado de Dios, déjame decirte que es producto de una serie de causas a lo que tú has llegado. Pero hay una buena noticia, y es que podemos salir de ese lugar, y Dios quiere sacarte de ese lugar. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces déjame decirte que en nuestras historias, nuestros enemigos claramente no son los arameos, ¿verdad? No son en nuestra historia los arameos nuestro enemigo, pero nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. ¿Sabe cómo se llama? Carne. ¿Sabe cómo se llama? Alma, sentimientos. Se llama humanidad, y es contra ello que tenemos que mantenernos firmes, porque nuestra carne, hermanos, siempre va a buscar una excusa.
Siempre va a tener una excusa. Es que llegué muy cansado hoy, es que la faena duró mucho, es que el camión de hormigón se retrasó y hoy día estoy muy cansado y lo único que quiero es llegar a comer y dormirme, es que tuve un problema con mi jefe, es que hoy tuve una situación familiar, es que estuve muy preocupado, que corrí para arriba. Pero siempre, hermano, nuestra carne va a encontrar una excusa para dejar de hacer lo que a tu espíritu le fortalece. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en no ceder a las demandas de nuestra realidad. Déjame decirte que si hoy te sientes en ese punto bajo a nivel espiritual en tu vida, es probable que hayas estado cediendo quizás algunas buenas prácticas. Es posible que hayas cedido algún buen hábito en tu vida. Me parece muy curiosa la forma en la cual se refiere el rey Acab a su enemigo Ben-Hadad, y si usted lo lee con detención luego, se va a fijar en esto. ¿Sabe cómo le respondió Acab, el rey de Israel, al rey arameo? Estas son las palabras textuales, y abro comillas. Oh rey, señor mío, tuyo soy, yo y todo lo que tengo. No solo había cedido ante sus demandas, sino que también su enemigo había tomado un señorío sobre su vida. Asimismo, déjame decirte, hermano, que nuestro enemigo interior, que somos nosotros mismos, nuestro enemigo exterior, que sabemos que está como león rugiente buscando a quien devorar, de alguna u otra manera buscan hacernos ceder y poco a poco estemos sometidos a ellos. Poco a poco ejerzan un señorío sobre nuestra vida. Entonces, bajo el control de sus efectos sobre nuestra vida. Por esta razón, pensamiento, principio, fundamento número 1, no cedas a las demandas de tu realidad. De alguna u otra manera, el rey Acab se vio en el lugar que se encontraba, tal y como le dije, por una serie de decisiones por su parte, pero estoy seguro que también que por el efecto de los consejeros de quienes se rodeaba. Y es esto muy evidente de los versos 7 en adelante, si luego lo quiere leer, porque de aquí se desprende el segundo pensamiento, y voy a ir avanzando un poco más rápido porque el tiempo se me va. Pero en el verso 7 en adelante, el rey busca consejo, porque ya había cedido a la primera demanda. Entregaré mi familia, entregaré mis riquezas a mis enemigos, pero ahora están pidiendo las riquezas y la familia de quienes me rodean, y ahí se empezó a preocupar. Me imagino yo, porque él simplemente tenía que darse cuentas a sí mismo por su familia, pero ahora tenía que darle la cara a sus consejeros, con quienes él constantemente se relacionaba. Y sabemos que el rey Acab ya había cedido a la primera demanda. ¿Y sabe cuál fue la segunda demanda? Y se lo comenté, es que los arameos le exigieron que no solamente ahora era la familia, sino la familia y las riquezas de quienes le rodeaban. Y de aquí se desprende este segundo principio, y si lo está notando, número 2 es: rodéate de las personas correctas. En los puntos bajos y altos de tu vida, rodéate de las personas correctas. Fíjese por qué. El rey comete un error muy grande, considero yo, y es que busca consejo en las personas equivocadas, porque dice que no va a escuchar la voz del profeta. Él sabía que el profeta era la voz del Dios Todopoderoso. Sin embargo, va y pide ayuda a sus consejeros. No quiero ensuciar esta figura, pero imagínense, es como que va con todos los políticos que tenía ahí, y en ellos pide consejo. ¿Y sabe lo que yo analizo en la respuesta implícitamente del rey? Es que estos consejeros simplemente le aconsejaron a su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque si se fija, más adelante el rey le responde a Ben-Hadad, a los arameos, y les dice: te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu segunda exigencia. Y yo veo en esto que el consejo que le dieron las personas que rodeaban al rey Acab fue un consejo totalmente a su conveniencia. Porque sí, le van a quitar todo lo que quieran los enemigos al rey, pero a mí no me quitan nada.
¿Se logra dar cuenta de esto? ¿Cómo malas personas dan malos consejos a su conveniencia? Entonces yo me pregunto, ¿de quién nos estamos rodeando hoy en día? Tal y como dijimos, una serie de eventos y de decisiones te pueden llevar a estar en esos puntos bajos espiritualmente, pero también puede ser efecto las personas con las que tú te estás rodeando en esta mañana. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás prestando tus oídos? Sabemos en la historia que luego el profeta le dice, yo te voy a entregar la victoria. Yo les voy a entregar a sus enemigos en tus manos. Pero me parece curioso que el rey nunca buscó el consejo del profeta, sino que el profeta se presentó delante del rey y le entregó esta palabra. ¿Y sabe de qué me habla eso? De la misericordia de la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Imagínese buscando el consejo equivocado y sin embargo Dios aún así envía su mensaje, envía su promesa, envía su palabra que le daría la victoria. Después de todo, el rey siguió cediendo a la primera demanda, siguió cediendo a lo que sus enemigos le pedían, pero por otro lado, y tal y como le decía, estaba la voz de Dios diciendo implícitamente, no es necesario que cedas a ninguna de las demandas de tus enemigos, porque yo te daré la victoria. Implícitamente escondido estaba que la intención de Dios no era que el rey acabe de entregar a su familia y sus riquezas a sus enemigos, porque Dios le daría la victoria. Entonces déjame decirte, tu realidad, y como lo dijimos, está demandando cosas, pero la voz de Dios te dice no es necesario y no puedes permitirte seguir cediendo tu vida a tus enemigos, porque Dios te quiere dar la victoria. Alguien tiene que decir amén por eso. Finalmente, y luego que Dios le entrega la victoria a los israelitas, también les advierte por la boca del profeta que se mantengan alertas y firmes, porque los arameos después de un año aproximadamente iban a volver a atacar. Y sabe que realmente creo que después de esta gran victoria nadie quería escuchar eso. Todos querían escuchar, todos querían disfrutar, ganamos y abrazarnos. Y como aquí, ¿se acuerda cuando Chile salió campeón de la Copa América? Todos querían ir a la plaza, no sé, de la ciudad y celebrar, y aquí y allá. Era el mensaje, si usted toma parcialmente el mensaje del profeta, era sensacionalista, porque todos querían disfrutar de la victoria, todos querían saber que iban a ser victoriosos, que iban a derribar a sus enemigos. Pero después el profeta les dice, manténganse atentos, alertas y fortalezcanse, porque van a venir nuevamente a atacar a su nación. Entonces, tal y como le decía, no todos quizás querían escuchar esa parte del mensaje, pero déjeme decirle que por eso es muy peligroso ser selectivos con la palabra de Dios. No podemos ser selectivos con la palabra de Dios, hermanos. No podemos sacar un versículo de contexto o una frase de contexto y simplemente citar eso, porque todo lo que está en su palabra está con una razón, con un motivo para tu vida. Entonces, hermano, es sumamente fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O cosas que ojo no vio y oído no oyó. Pero ¿sabe lo que dice más adelante? Han sido reveladas a los que conforme a sus designios. O sea, todo tiene un contexto, todo tiene algo que no podemos simplemente desechar. ¿Y sabe por qué le digo esto? Recuerdo que hace unas semanas atrás, con mi esposa estábamos con una pareja muy querida, muy amada para nosotros, conversando, y estaban atravesando justamente uno de estos valles, justamente uno de estos momentos difíciles, y habían sido golpeados muy fuerte, hermano, muy fuerte, vez tras vez, a golpe tras golpe. Estaban realmente con los ánimos por el suelo, y realmente en uno de esos momentos bajos, como lo que yo podría describirle en esta mañana. El hecho es que en el transcurso de la conversación, de alguna u otra manera Dios le habló una palabra muy certera a ellos, y que eran precisamente lo que necesitaban escuchar. Y sabe que recuerdo que les dije a ellos, después que ya la euforia había pasado y habían recibido su palabra y estaban muy fortalecidos, yo les dije, miren,
A veces en la vida es súper fácil escuchar a quienes tú sabes que te dirán lo que tú quieres escuchar. Pero vale mucho más el consejo de alguien que no te dirá simplemente lo que quieres escuchar, sino que te dirá lo que necesitas oír. Y hoy en día, en esta mañana, cada uno de nosotros tenemos que prestar atención a esto. Porque hoy estamos en una sociedad, en una corriente en la cual yo no sé si usted lo ha escuchado, pero existe esto que se llama la cultura de la cancelación. ¿Ha escuchado sobre eso? O la cultura de la omisión. Y sabe, si usted quizás no lo ha escuchado con ese nombre, pero es una realidad que se está dando en toda la gente y sociedad de este mundo. Y es que esto que estoy escuchando no me gusta, lo cancelo, lo bloqueo, lo elimino. Lo saco, esta canción no me gustó, la saco de mi playlist. Este mensaje de este pastor no me gustó, cierro el YouTube y me cambio a otro mensaje que quizás sí me gustó. Hoy en día, si tú no me agradas, entonces te cancelo. Lo que tú dijiste me incomodó, entonces te cancelo. Y es una realidad que en nuestra cultura del día hoy se ha posicionado no solo a nivel social, sino que también a nivel de nuestras iglesias. Y eso, hermanos míos, es tremendamente peligroso. Tal y como le dije, el profeta, había una parte que era muy sensacionalista en su mensaje, pero había también una demanda. Prepárense, manténganse alerta. Todos quizás querían escuchar lo de la victoria, pero hay un mensaje absoluto, completo, y no lo podemos obviar. Entonces, ¿qué tan honestos, hermanos, podemos ser en esta mañana con Dios y con nosotros mismos en reconocer que realmente nos hemos conformado a escuchar aquello que simplemente nos agrada, aquello que simplemente nos hace sentir ahí que nos palmetean el lomito, o que simplemente hay cosas que no nos han agradado y las hemos desechado, las hemos cancelado? Simplemente no presto más mis oídos a esto. Que no es lo mismo, hermano, y no confunda las cosas. No es lo mismo que cuando el apóstol decía que de todas las cosas examínenlo todo y retengan lo bueno y deséchenlo. No es lo mismo, hermano, porque con la palabra de Dios no se pueden desechar nada. Con la palabra de Dios nada se puede dejar a un lado. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es una totalidad. No puede funcionar simplemente algunos extractos o cosas sacadas de contexto. Entonces, ¿qué tan honestos somos en reconocer hoy, en esta mañana? Hablémonos a nosotros mismos. ¿Qué tan honestos somos en reconocer que hemos terminado por prestar más nuestros oídos a la persona que siempre me dice lo que yo quiero escuchar, buscando justificar mi conducta o mi posición actual? Que hemos estado prestando nuestros oídos más a lo que dice un horóscopo, hermano, y quizás para algunos suene cómico, pero créame que yo lo he visto, gente cristiana, hijos de Dios, escuchando y creyendo lo que dice un horóscopo o un enegrama, lo que dice de ellos en cambio de escuchar lo que la palabra dice de nosotros. ¿Cuántos podemos ser honestos con nosotros y reconocer que hemos prestado más oídos incluso a aquella amistad que a los consejos de parte de Dios nos entrega por medio de mi encargado de grupo, de mi pastor, de la predicación del día domingo? Y es una realidad lamentable, que hemos prestado más oídos incluso escuchando y prestando, nuestros oídos a las fuentes incorrectas, a las fuentes erróneas, y hemos terminado por cambiar y desechar la fuente de vida eterna, escuchando otras fuentes y otros lugares que simplemente dicen lo que tu carne y tu alma quieren escuchar. Por eso me encanta lo que nos dice el apóstol en 1 Corintios 15, versos 33 y 34. Dice: no se dejen engañar. Pablo le dice a los corintios: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, si tú me dices, no, si yo tengo un amigo que aquí, que allá, y hermano, yo le digo, yo no tengo nada en contra de las amistades que no son cristianas. Y es más, tengo amigos que no son cristianos, y me da pena decirlo, pero muchas veces son mejores personas que otros cristianos que conozco. Pero eso es tema de cada uno. Pero yo debo ser sabio y saber qué grado
de oído le voy a poner al consejo que me pueda dar cada persona? Entonces, Pablo les decía, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces es probable que si hoy yo me encuentro donde estoy, tú te encuentras donde estás, en esos pajones espirituales de nuestra vida, es porque también hemos dejado aquellas buenas costumbres que mencionamos en el punto anterior. Orar, leer la palabra, conectarme a un grupo de vida, ir a la iglesia todos los domingos, aunque me dé flojera quizás, aunque me sienta cansado. Hemos dejado las buenas conductas y hemos dejado esas buenas costumbres porque nos hemos rodeado de las personas equivocadas. Nos hemos rodeado de las personas equivocadas. Entonces, si hoy tú y yo nos encontramos en este valle oscuro, en un bajo de nuestra vida, en esta sequía espiritual y queremos salir de ahí, es tiempo de dejar de escuchar las fuentes incorrectas, hermano, y recurrir y comenzar a dar la relevancia necesaria a lo que Dios ha dispuesto para hablarnos. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Pensamiento número 2, rodéate de las personas correctas. Dele un aplauso al Señor, estamos terminando. Fíjese que en el verso 23 de la lectura podemos ver que los arameos regresan finalmente después de ese año, después de esa advertencia que les dijo el profeta, aludiendo a que el Dios de los israelitas era un Dios de montes, era un Dios de montañas, era un Dios que solo estaba presente en los puntos altos de nuestra vida. Apliquemos esa figura en nosotros. Ellos decían que nuestro Dios, hermano, no favorecería a los israelitas en las llanuras, en los valles, en los puntos bajos, razón por la cual para la próxima oportunidad llevarían la batalla hasta los valles, llevarían la batalla a las llanuras y así obtendrían la victoria. Nuevamente sabemos que Dios le habla por boca del profeta y le dice que por lo que habían dicho los arameos, Él demostraría en primer lugar que se equivocaban, que Él no solo es un Dios de montes o altos, sino que Él se haría presente y le entregaría la victoria una vez más, incluso en las llanuras o en los valles más oscuros en los que ellos decían que Dios no estaría presente. Y de este modo Dios demostraría que Él es quien dice que es. De aquí se desprende este último pensamiento. Número 3. Aún en nuestros bajos, Dios sigue siendo Dios. Aún en nuestros momentos difíciles, Dios sigue siendo Dios. Aún en tu enfermedad, Dios sigue siendo Dios. Aún en tu crisis, aún en tu problema, aún en todo lo que tú puedas estar viviendo, Dios sigue siendo Dios. En lo personal debo reconocerle, hermanos, yo soy una persona muy apasionada, entonces hay días que me siento como el mejor del mundo y me pasó algo y pierdo todo el gozo. Y soy muy extremo con mis emociones. Es algo que realmente con lo cual tengo que luchar, pero para mí no es lo mismo enfrentar una situación determinada cuando me encuentro en mi mejor momento o cuando me encuentro en mi peor momento. Yo no sé para usted, pero para mí no es tan fácil. Para mí se me hace mucho más difícil aplicar la paciencia cuando llego de una jornada laboral que ha absorbido toda mi paciencia, llegar a la casa y tener la paciencia como si nada. Ahí es mi lucha para poner en práctica el fruto del Espíritu muchas veces y tener que hacer lo que un hombre hace en su casa, ¿verdad? Escuchar a su esposa, cambiarle los pañales al hijo, preparar la once, escuchar a su esposa, lavar los platos, barrer, aspirar, escuchar a su esposa, porque las mujeres hablan, ¿verdad? Hartos dijeron amén y algunas se enojaron. No, pero quiero que me entienda este ejemplo, hermano. No es lo mismo, y creo que a todo nivel de personas, quizás en mayor o menor grado, algunos pueden ser más equilibrados, pero no es lo mismo para una persona enfrentar una situación en su mejor momento que en su peor momento. Entonces, sin duda, como le dije, demanda una mayor lucha entre el agotamiento
y al fruto del Espíritu en una determinada situación. Pero ya en ese punto, en el que sea que se encuentre tu condición espiritual, en mayor o en menor medida, esto tendrá un efecto intrínseco, escondido en lo que puedas estar enfrentando y cómo lo puedas estar enfrentando. Me encanta la figura que existe en esta historia, porque habían voces, diga conmigo, voces. ¿Cuántos sienten voces a veces? Sus mismas voces interiores hablando y echando en cara las cosas que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que no dije incluso, porque nosotros mismos somos muy malos con nosotros mismos, nos decimos las peores cosas a veces. Entonces me encanta la figura que habían voces que decían que Dios era un Dios que no iba a respaldar a los israelitas en las llanuras y que solamente lo iba a hacer en los altos. Pero la realidad es que estaban completamente equivocados. Los arameos estaban completamente equivocados. Esas voces estaban completamente equivocadas, porque si dependiendo de qué tan firme o de qué tan debilitado o incluso nula pueda estar nuestra comunión con Dios, nosotros podemos resistir más o podemos fallar más fácilmente. Nosotros podemos titubear o tambalear más al enfrentar una determinada lucha, algún gigante, pero sin importar lo que tú y yo vivamos, cómo nos encontremos, cómo nos sintamos, Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Dios sigue siendo el mismo aquí y sigue siendo el mismo allá. Nosotros podemos actuar de manera diferente. Para nosotros puede ser más fácil o más difícil enfrentar alguna determinada situación de acuerdo a mi condición espiritual interior, pero para Dios todo es lo mismo. Dios es incondicional. No puede ser condicionado. Su poder, su amor no tiene condiciones. Su palabra dice que Él no puede negarse a sí mismo, a sus promesas, a su palabra. Entonces, aun cuando estamos en nuestro mejor momento, Dios es bueno. Y si estamos en nuestro peor momento, Dios es bueno. Si nos sentimos más o menos, Dios es bueno. Dios siempre es igual. Alguien tiene que decir amén por eso. Dios sigue siendo el mismo en los altos y en los bajos de nuestra vida. Entonces, bien, quiero que sepas que vendrán voces, hermano, a resonar en tu cabeza. Vendrán voces a resonar en mi interior. Vendrán esas voces que nos van a cuestionar y nos van a decir, tú no puedes con eso. ¿No te parece que estás un poco hundido quizás ya para esa batalla? ¿No te parece que ya pasó tu tiempo? ¿No te parece que esto, que aquello, que lo otro? Vendrán voces que sí pueden cuestionarnos a nosotros, pero ¿sabes qué? No pueden cuestionar al Dios implacable en quien creemos. Alguien dígame por eso. No pueden cuestionar al Dios en el cual hemos decidido pararnos firmes y poner nuestra fe. No una fe insensata, escúcheme bien, no una fe insensata que niega la realidad, pero sí una fe firme que reconoce que aún con todo lo que podamos estar viviendo, en medio de lo que estemos enfrentando o atravesando, tenemos un Dios tan poderoso en los buenos o en los malos momentos de nuestra vida. Para nosotros claramente no va a ser lo mismo, hermano, y termino con esto. No va a ser lo mismo enfrentar a aquel gigante en un punto alto o más bajo de nuestra vida. Nosotros podemos flaquear, hermano, y solemos hacerlo. Podemos titubear más, podemos ser más vulnerables o podemos sentirnos mejor o peor anímicamente. Espiritualmente incluso nos podemos sentir más golpeados. Pero Dios siempre sigue siendo el mismo, sin importar lo que te rodee, sin importar lo que te amenace, sin importar lo que se encuentre frente en tu camino, sin importar que te sientas en las nubes o en las profundidades más oscuras. Me encanta que el salmista decía, si voy a las alturas, allí estás tú. Si me voy a las profundidades, aún allí tu amor me alcanza, aún en las profundidades. Aún en los momentos difíciles, aún en esos momentos en los cuales lo único que queremos es cerrar los ojos, abrirlos y que todo se haya resuelto, aún en esos momentos Dios está contigo. Dígale a la persona que tenga a su lado, Dios está contigo. Dios sigue siendo el mismo. Y su intención, hermanos míos, no ha cambiado. No es otra más que en medio de lo que estés enfrentando, estar contigo y darte la victoria.
darte la victoria como lo hizo con este rey, con tantos errores, tantos problemas, tan malo en su gestión, en su administración, pero aún así fue fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y solo para terminar quiero decirles algo que me parece muy importante y que no podemos omitir en esta historia. Y es en la parte final, en los últimos capítulos en los últimos versos de este capítulo 20. Y es que sabemos que Dios finalmente entregó a sus enemigos en las manos del rey Acab. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que los arameos, cuando ya se veían derrotados y cuando ya sabían que el Dios no era solo un Dios de montes, sino que también de valles, dicen: vamos a clamar por misericordia y de alguna u otra manera que nos perdonen la vida. ¿Y sabe qué finalmente resuelve el rey Acab? Termina haciendo un pacto con su enemigo. Termina cediendo una vez más aquello que Dios había entregado en sus manos. Y me parece muy llamativo que, así como lo hizo el profeta con David, recuerda cuando asesinó a un hombre para estar para tomar una mujer como esposa, y el profeta le dice: ¿qué harías tú si una persona tiene muchas ovejas y hay otro que solamente tiene una y le arrebata de sus manos? ¿Se acuerda esa figura que utilizó? Así utiliza una figura similar, obviamente bajo la realidad de lo que había vivido el rey, pero le dice que el mayor error en su vida fue haberle perdonado la vida al enemigo que Dios había entregado en sus manos. ¿Y a qué es lo que quiero ir con esto? Creo que no merece una mayor explicación, una mayor revelación, pero en primer lugar, sea donde te encuentres, Dios quiere sacarte de esa condición y quiere que vivas una comunión y relación a fuego con Él. Quiere que estemos en esos momentos firmes espiritualmente, pero quiero decirte que tus enemigos van a intentar hacer las paces contigo. Aquella cosa que te alejó, aquella demanda de tu realidad va a querer volver implícitamente poco a poco, pero no podemos perdonar la vida, como decía en este pasaje. No podemos ser tan insensatos de negociar y hacer pactos nuevamente con lo que nos quería destruir, nuevamente con lo que me alejó de Dios, nuevamente con lo que por alguna u otra razón me llevó a estar en el estado de vida en el cual me siento el día de hoy. Principio número 3, aún en nuestros bajos, Dios sigue siendo Dios. Quiero que se ponga de pie, hermano mío, y le pido perdón por haberme pasado un poquitito, pero me parece importante hablar todo lo que Dios puso en mi corazón en esta mañana. Y creo que a nivel de iglesia, hermano, no solamente en nuestra iglesia, pero sí hablemos de nuestra casa. Algo que ha afectado mucho a la iglesia luego de todo lo que ha acontecido es que hemos perdido ese fuego por Dios. Hemos perdido esa pasión por Dios. De alguna u otra manera hemos terminado cediendo y volviéndonos tan naturales o hemos normalizado tanto lo que Dios hace y habla domingo tras domingo, el momento de una adoración, el momento de una alabanza, que hemos perdido esa pasión, hemos perdido ese disfrute, producto de que nuestra relación con Dios se ha visto golpeada. Y lo peor es que nos hemos conformado a vivir ese tipo de vida. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros.